Es decir, Marco, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, Marco, evidentemente tú tienes que hablar en lengua. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla y me revela en Hechos. En su capítulo 1 dice en adelante que, y estando juntos, le mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¡Aleluya! Recuérdate que Jesús le dijo a sus discípulos que vendría un consolador, lengua repartida como de fuego, Wow, una lengua asentándose no en los pies, en la cabeza, ni en el hombro, no, en la cabeza. Por eso que hay que tener en cuenta, cuando hay gente que dice que siento una cosa, que me viene subiendo por los pies, hay que tener cuidado. No, yo soy siempre cuidadoso. Dice que asentándose sobre su cabeza. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia de que hay en nosotros cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Esa es la evidencia clara. Y esa es la evidencia eficaz. Bienvenido, mi gente, a una nueva entrega de Aposento TV. ¡Wow! Yo me siento rico y lindo en el día de hoy. Estamos en Santiago, denme una señal. Todos los que están aquí en Santiago, estamos transformados en el día de hoy. Un saludo especial a mi gente de Aposento, los seguidores, perseguidores, mi gente de Argentina, Colombia, Puerto Rico, Medellín. ¡Ay, ay, ay, Argentina! Oye, ahora en Guinea Ecuatorial, en África. Es que a nosotros nos ven de todos los lados, de todos los continentes. Y me siento honrado de verdad. Estoy con la matriarca, la esposa de un grande, de un hombre que ha venido peleando junto a su amada, de la mano, la mujer que no lo suelta, la mujer que él siempre presenta bajo altura, dimensión, chispa, brasa, volcán. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Y estoy acompañado de la presidenta, esposa del presidente, aunque te duela y aunque te encacate y aunque te engrungruñe, la pastora Joana Jacobo de Rodríguez. Bienvenida, pastora. Amén, ¿Cómo se siente en el día de hoy? Preséntese ahí ante ese público lindo. Amén, estamos en victoria por la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Su hermana y pastora Joana Jacobo de Rodríguez. Estoy con mi amado esposo en la Iglesia de Jesucristo comprometida con la verdad. Y también pertenecemos a la confraternidad de pastores definidos por la sana doctrina, donde hay hombres y mujeres de Dios que estamos a favor de esta verdad. Y así como mi esposo me honra, y así como él me halaga, y así como él dice tantas cosas bellas, también hay algo para él en este día. Y es que las aguas se partieron en este día. Y hay que honrar y poner en alto a este hombre de Dios. Hay mucha gente, Marco, que no quieren que uno honre a los hombres de Dios, que uno hable bien de los hombres de Dios. Pero ¿a quién yo voy a defender? ¿A un corrupto? ¡Ey! Hable claro, pastora. Yo voy a defender a un alcahuete. Yo voy a defender a un hombre, a una mujer que no padece por esta verdad. Yo tengo que defender a un hombre que está hecho cadáver por esta verdad. Definido, más que definido, por esta sana doctrina. Así que el hombre que yo tengo, yo soy más que bendecida por el hombre que Dios me tiene, por el hombre que Dios me regaló. Yo soy bendecida por esa mermelada, por ese bizcocho, por ese bombón que el Padre me ha regalado. Así que hay un viento en este día. ¡Wow! Dios mío. Un saludo para mi amada esposa, mujer que amo con locura. Te amo, mi amor. Hombre casado, bien casado, no hay esperanza para ninguna de ustedes que están tirando por DM. O sea, así. El morenito tiene dueña. Lávalo si puede. Ahora bueno que sea al pasito, que se vale a lavarlo al pasito, aunque te encacate. Pastora, hoy tenemos un tema eclesiástico. Hoy vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Hábleme del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo,
Deme una definición, mi amada pastora. Amén. Mira, Marco, esto es un tema muy contundente, Escuche un bien, tema con muy gravedad. edificante, un tema muy profundo, un tema que no se está hablando con frecuencia en estos últimos tiempos. Este es un tema que tiene que nacer una hambre dentro de cada persona que ha confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Por qué, Marco? Porque la llenura o el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia espiritual. Linda, pastora. Una experiencia única en el ¡Wow, cual Dios! hemos experimentado esta experiencia, y esta experiencia que hemos experimentado, el libro de Joel narra algo muy contundente. El profeta Joel, en el capítulo 2, verso 28, habla del derramamiento del Espíritu Santo. Y él habla una profecía muy contundente, la cual cuando vamos al libro de Mateo, nos enfocamos en el Juan el Bautista, cuando yo hablaba en el otro video, hablando de que el Juan el Bautista bautizaba en agua, pero él decía que vendrá otro, que vendrá, que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia espiritual. Linda, una experiencia muy bella. La cual nos conecta con el Padre a través de lo que es el Espíritu Santo. Es una llenura. Por eso que la Biblia, Marco, narra y dice que el mismo Jesús le dice a sus discípulos: no salgan de Jerusalén, Wow, hasta que no sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y esto es algo contundente, Marco, porque todos nosotros hemos pasado por esta experiencia. Yo recuerdo que cuando yo fui bautizada por el Espíritu Santo, por esta llenura, fue cuando yo me convertí. Y Dios me bautizó a mí en sueño. wow. Hay personas que tienen esta experiencia en sueño. Y cuando se levantan, sienten esa llenura, ese poder que lo abraza. Wow, esa wow. llenura que lo acaricia. Aleluya. Esa llenura que lo impulsa a hacer cosas que ellos antes no hacían. Pastora, Gloria a Jesús. ¿en qué se basa la llenura del Espíritu Santo, mi amada? Se basa, Marco, como hablamos anteriormente, se basa en hablar en lengua. Es una manifestación. Es decir, Marco, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, Marco, evidentemente tú tienes que hablar en lengua. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla y me revela en Hechos, en su capítulo 1, dice en adelante que, y estando juntos, le mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¡Aleluya! Recuérdate que Jesús le dijo a sus discípulos que vendría un consolador, el cual no lo iba a dejar a ellos solos, que iba a morar en ellos. Y le dice: es necesario de que yo me vaya, pero vendrá uno que estará con vosotros. Es decir, esta promesa del Padre al él irse y mandarnos un consolador, lo vemos en el libro de los Hechos, donde él le dice, cuando asciende al cielo, le dice que no se vayan de Jerusalén, Escuche que esperen bien esta promesa. Entonces la Biblia relata y enseña, dice: pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oye la evidencia. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Hechos capítulo 2 en adelante. Y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde todos estaban. Y se le apareció lengua repartida como de fuego. Wow, asentándose no en los pies, en la cabeza, ni en el hombro, no, en la cabeza. Por eso que hay que tener en cuenta, cuando hay gente que dice que siento una cosa, que me viene subiendo por los pies, hay que tener cuidado. No, yo soy siempre cuidadoso. Dice que asentándose sobre su cabeza. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa es la evidencia de que hay en nosotros cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Esa es la evidencia clara. Y esa es la evidencia eficaz, absoluta, profunda, en el cual nosotros fuimos bautizados. Porque de una vez, Marco,
Vamos a comenzar a hablar en Y hay otros un cambio, idiomas. pastora, muy profundo. Claro, ya tu proceder no es el mismo. No es el mismo, ya tú sientes algo lindo de parte del Diferente. Señor, un compromiso con el Espíritu Santo, Claro de no que sí. contristarlo, de no contristar al Espíritu. Eso es así. Pastora, esa es la evidencia. ¿Y cómo se recibe? ¿Cómo se recibe, Marco? Abandonando el pecado. Recuerda que cuando nosotros nos convertimos al Señor y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, automáticamente, Marco, el Espíritu Santo nos sella. De una vez. Hay un sello. Somos propiedad privada de Él. Escuche esto. Y cuando nosotros nos convertimos y abandonamos el pecado, porque hay una palabra, convertirse y arrepentirse, son dos funciones en una. Tenemos que dar un cambio en nuestra vida entre lo que es una metamorfosis. Y entonces tiene que haber un cambio, una renuncia de la vieja mujer o el viejo hombre para que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros con ese bautismo y llenarnos de autoridad y de poder. Wow. Por eso que cuando una persona se convierte, tiene que anhelarlo. Tiene que proclamar. La Biblia dice que si nosotros siendo malos podemos dar buenos regalos, vamos a ponerlo así, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, cuando tú le pides, no te dará también? Dios mío. Es decir, Marco, que esto se recibe mediante la fe. Y la Tú búsqueda. creyendo, la búsqueda, la oración, porque dice la Biblia que el que pide recibe y el que busca halla. Así es, porque antes, pastora, nosotros, yo me acuerdo, cuando, wow, yo quiero ser bautizado con el Eso Espíritu era un Santo. anhelo, eso Wow, era un vos ser en anhelo. los sótanos, en los montes, donde quiera. Dios Exacto. mío, bautízame, Eso bautízame. era un anhelo. Hoy en día, usted ve que alguien se convierte a los 2 días de que está hablando lengua. Exacto. ¿Cuándo? Bueno, se puede dar el caso también. Pastora, pero, siempre y cuando... en el sentido hay gente que no han dado fruto. No, ahí no. Ahí hay problemas porque dice la Biblia que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Claro. Y Él no mora en templos sucios. Sucio, así es. Es decir, que para que haya una llenura espiritual, el templo tiene que estar limpio. El templo tiene que estar santificado. El templo que somos nosotros tiene que vivir una vida acorde a las Sagradas Escrituras. Si el templo está sucio, no hay llenura. No hay nada. Lo que hay es obra de la carne. Entonces, tenemos que anhelarlo. Por eso que tú decías ahorita que cuando nosotros nos convertimos, estábamos ansiosos de ser bautizados. Yo estaba ansiosa. Un deseo. Era un deseo, era un anhelo de que Dios me llenara, porque yo quería hablar en esas lenguas que hablaban los demás. Yo anhelaba hablar, ser lleno. Marco, que el Espíritu Santo me tome y yo salir danzando. Wow. Ser lleno de esa autoridad, de ese poder. Todos nosotros, ese era nuestro anhelo cuando nos convertimos. Muchas personas dicen, pero mira lo loco. Pero lo que no saben el misterio que se esconde ahí. Wow, eso es profundo. La experiencia tan linda que se esconde ahí. Es que cuando nosotros somos llenos, Marco, no somos llenos de cualquier cosa, somos llenos de autoridad. Del Espíritu Por eso Santo. que Jesús le recalca a los discípulos y dice, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de Dios. No se muevan. No se muevan. ¿Por qué? Porque había una encomienda en ellos. Había algo que ellos tenían que experimentar para poder salir fuera del contorno del lugar. Así es. Entonces, nosotros, Marco, y todo el que va a ver este video, tiene que anhelar la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque estamos viviendo tiempos caóticos, estamos viviendo tiempos, Marco, catastróficos, tiempos difíciles, donde la mayoría de los miembros no tienen llenura del Espíritu No Santo. tienen esa búsqueda, pastora. No tienen. Y hoy tampoco los líderes, los pastores, no se preocupan No le hintan. para que el miembro sientan el compromiso. Así es. No, porque mi pastora siempre me decía, antes, cuando yo me congregaba antes, tienen que anhelar y buscar el Espíritu Santo, tienen que tirarse. ¿Y cómo lo hacemos? Tírense en el piso, pídanle a Dios en el Claro, silicio. anhelar. No busquen comodidad, busquen sacrificio, Claro. sacrifiquen la carne para que muera la carne, para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Eso es así. Pero hoy en día, pastora, vemos que hay pastores que no instan a los miembros a tener un encuentro con el Espíritu No, Santo. imposible. Entonces, no podemos vivir un evangelio vacío, No. un evangelio muerto, sin oración, sin búsqueda, un evangelio Eso es que así. no hay evidencia. Pastora, hoy en día se ha dado el caso de que hay muchas personas que para ser profeta estudian, ser evangelista estudian, y para bautizarse en el Espíritu Santo, esto hay que estudiarlo. Esto no se estudia, Marco, esto viene del cielo. Escuche Esto es un bien, regalo, esto es con una gravedad. promesa que Jesús nos da a la iglesia de Cristo como una herramienta eficaz
para poder, Marco, combatir con el reino de las tinieblas. Yo sé que hoy en día, Marco, se ve de todo. Hoy en día se ve de todo. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia espiritual que se asocia con el nuevo nacimiento y el comienzo de la vida cristiana. Es decir, que el bautismo del Espíritu Santo no es cualquier cosa. Esto no se puede estudiar. Esto no se enseña. Esto es el mismo Padre que nos llena, nos regaló esta promesa, este regalo, para capacitar al creyente a poder desafiar lo que es las guerras espirituales que nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos. ¿Por qué, Marco? Porque esto no se ensaya, esto no se improvisa, esto viene del cielo. Esto viene de arriba. Esto viene de lo sobrenatural, esto viene dado por el mismo Dios. Es decir, que como un alcahuete a mí me va a llenar, porque él es un maestro, un teólogo, me va a llenar a mí de que yo coja clases, de que enseñarme para yo poder ser llena del Espíritu Santo. No entiendo. No. Porque ahí no hay lo que es base bíblica. Eso no es bíblico. Ni tiene una coherencia, sino que la Biblia es que me enseña, me dice que esto es una promesa que viene. Claro, y la persona para recibirlo no estudiaron. Dios le dijo, vayan al aposento alto y recibiréis poder. En aquel lugar, metido, consagrado. ¿Y qué Dios provocó en ellos? La perseverancia. Exactamente. La unidad. Así es. La búsqueda. Estaban unánimes, juntos, esperando la promesa. Todo el que no estaba junto salió corriendo. Exactamente. Y eran muchas personas y nada más quedaron 120. Claro, Marco, cuando tú ves que hay personas que enseñan ese tipo de teología o ese tipo de enseñanza, busca qué fuego extraño que hay. Sí, claro. Fuego extraño. Es un fuego extraño. Es un fuego extraño. No hay una evidencia del Espíritu Santo que está morando o las manifestaciones están ahí evidentes, sino que hay un fuego extraño. ¿Por qué? Porque es algo improvisado, es algo ensayado, a tal punto que hoy en día hay danzas ensayadas. Guay. Hay gente que ya saben, hay un relajo que es otro tema, pero hay que entrarlo profundo, porque va dentro de la llenura también, y es la evidencia. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ti, la evidencia es hablar en nuevas lenguas. Ahora bien, hay gente que hasta ensayan la lengua que van a hablar. ¡Ey! La ensayan. Hay gente que la combinan la lengua que van a hablar. ¡Dios mío! Hay gente que la combina, hay gente que ya sabe la lengua que ellos hablan. Y ellos mismos se proclaman, yo voy a hablar hoy la lengua. Yo hoy voy a desatar esta Yo voy a decir esto. Dios y lo mío. ensaya. Hay gente ya que juegan con la lengua del Señor. Ah, pero esto es un relajo, es una falta de respeto que hay hoy en día. Y la Biblia dice que conforme como el Espíritu le daba que hablase, eso es lo iban a hablar. Es decir, que no es mi propia concupiscencia. No es mi deseo, no es mi yo, no es mi anhelo, no es lo que yo tenga dentro de mi cabeza, o de mi cerebro, o de mi conciencia, sino que esto viene dado del cielo. Esto es el mismo Espíritu Santo que posa, que se derrama sobre ti y comienza a hablar misterios espirituales. Pero hay gente que desconoce esto. Muy fuerte, pastora. Pastora, ¿y qué hacer para mantener la llenura del Espíritu Santo? Consagrarse para el Señor, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Recuerda que la Biblia relata y enseña que si me amáis, guardad mi mandamiento. Y todo aquel, Marco, que quiere vivir una vida constante y una vida llena del Espíritu Santo, tiene que vivir una vida bajo búsqueda, bajo sometimiento y bajo obediencia, para que pueda mantenerse esos ríos de agua viva dentro de nosotros. Es decir, Marco, que si no cultivamos vivir una vida en el Espíritu, porque recuerda que la Biblia relata y enseña que tenemos que vivir una vida en el Espíritu y que no satisfazcáis los deseos de la carne. Y dice que hay una guerra entre el Espíritu y la carne, y dice que ellos se oponen entre sí para que no se haga la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que el que vive conforme a la carne no puede agradar a Dios. No puede. Es decir, que para yo consagrarme o para yo mantener esa llenura dentro de mí, que el Espíritu Santo esté sobre mí, yo tengo que guardar mi irreprensible cuerpo, alma y espíritu para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Eso, amén. ¿Por qué, Marco? Porque hoy en día hay personas que fueron llenos, tuvieron la experiencia, se guardaron un tiempo irreprensible, vamos a decir, porque cuando tú te conviertes, tú tienes como ese celo
de agradar a Dios. Pero el camino, el descuido, en el transcurso del tiempo, te va despegando de esa conexión. Y que entonces tú comienzas a hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces el Espíritu Santo se va contristando, se aleja de ti, wow, porque Él no habita en templos sucios. ¿Y qué Él hace? Se contrita, porque Él es una persona, Él tiene cualidades de persona. Claro. Dice que Él se contrita, que Él llora con deseo ingemible, Él siente. Y cuando Él ve la actitud de que muchos de nosotros hacemos, Él se recoge, vamos a decir, se recoge. Se contrita. Una persona cuando se contrita se recoge. Claro, se recoge, se siente aísla, mal, claro. Claro, y se siente mal. Y tú para poder atraer a esa persona tienes que humillarte, claro, pedirle perdón. Claro, y esto, así mismo el Espíritu Santo. Entonces nosotros, Marcos, tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios para mantener ese fluir del Espíritu Santo. Por eso que la Biblia, Marcos, recalca y enseña, gloria al Señor, hablando que si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. No es de Dios. No es de Dios. Es decir, que hay personas que no lo tienen. Wow. Y están fingiendo que lo tienen. Y están fingiendo que lo tienen. Eso es profundo. Igual hay personas que fingen que fueron llenos del Espíritu Santo y no lo están. Cuando nunca lo fueron. Nunca han tenido esa experiencia espiritual. Sino que hay lengua o hay manifestaciones que ya son ensayadas en provista. Escucha esto con gravedad. De fingimiento y que ya han visto a otros. Ellos están practicando lo que otros hacen. Es como imitando lo que otros hacen. Exactamente. Wow, eso es profundo. Entonces, pastora, esa es para poder mantener la llenura del Espíritu Santo, hay que mantenerse consagrado en constante búsqueda. Apartado. Yo tenía una persona, Marco, que él me decía, pastora, yo tengo mucho tiempo. Él vivía una vida afligida, Marco. Porque hay personas que si no hablan en lengua y si no tienen esta manifestación, los demonios le hacen creer de que ellos se van a perder. Wow, pastor, hable profundo ahora. Hay personas que anhelan tener esa experiencia, porque ellos dicen que si ellos no tienen esa experiencia de que el Espíritu Santo los llene, ellos hablar nuevas lenguas y tener esa experiencia única, ellos, los demonios le hacen creer a ellos de que ellos se van a perder, de que ellos no tienen el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Y había una persona que se me acercó y me dijo, pastora, yo tengo 5 años en el Evangelio y yo no he tenido una experiencia del Espíritu Santo. Yo no sé lo que es hablar en nuevas lenguas. Yo no sé lo que es la manifestación del Espíritu Santo. Dios. Es algo crítico. Es algo fuerte. Claro, profundo. Porque si tú tienes 5 años en el Evangelio y todavía tú no sabes lo que es presencia, tú no lo has buscado. Tú estás en pecado. No, tú no lo has buscado. Pero muchas veces, pastora, pues yo hago todo, que es lo que está aconteciendo, algo hay. Hay algo en Hay algo. Hay un macuto. Porque cuando tú oras con fe, el Padre se desplaza a escuchar tu oración. Amén. Porque la Biblia no dice en vano, porque en una mentira, la Biblia hay poder, dice, el que busca halla. Y el que llama o el que toca se le abrirá. Amén. Es decir, que si yo estoy tocando y estoy clamando, el Padre tiene que escucharme. ¡Ay, ay, ay! El Padre tiene que obrar a mi favor y contestar lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy pidiendo. Entonces, Marco, hay problemas en muchos cristianos, en muchas personas que tienen 5, 4, etcétera, años dentro del Evangelio y todavía no han tenido una experiencia espiritual de la llenura del Espíritu Santo. Escucha esto con gravedad. Hay personas, Marco, que han tenido sueños y se levantan hablando en lengua. Y cuando se levantan hablando en lengua, Marco, no la pueden controlar. Y se le duerme la lengua. A mí se me durmió la lengua cuando yo hablé lengua la primera vez, pastor. Y todo lo que tú sientes anestesiada. es un lenguaje del cielo espiritual que tú no puedes parar. ¡Dios mío! Porque es una experiencia única. Entonces, ¿qué está aconteciendo en estos últimos tiempos? Que hay gente que no tienen esta experiencia espiritual. Donde Dios no ha prometido a la iglesia de Cristo esta promesa con el objetivo de que, Marco, de poder tener autoridad. Que el Espíritu Santo es aquel que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Sí, amén. Es decir, Marco, que el que no tiene esta llenura, como dicen muchos de nosotros esta frase, que se entierre. Porque esta llenura, esto es único.
Esto es terrible. Marco, y nosotros tenemos que anhelar. Aquellos que no han sido bautizados tienen que anhelar constantemente esta llenura del Espíritu Santo en la vida de ellos. Pastora, ¿cree usted que hay personas que teniendo el Espíritu Santo aprovechan ese Espíritu para abusar de la gracia de Dios? ¿En qué sentido? En el sentido de que yo tengo a Dios, a mí hay que obedecerme. Claro, yo tengo el Marco. Espíritu Santo, yo soy el hombre que hay que honrar obligado. Yo soy esto, lo otro. ¿Cree usted que hay personas abusando de esa gracia? Claro, Marco, porque hoy en día se ve de todo. La Biblia habla de los falsos profetas. La Biblia habla que en los postreros tiempos vendrán. Pero el Espíritu Santo no se de sí mismo. Amadores de sí. Esos son gente amadores de sí mismos. De sí mismo. Sin afecto natural, implacable, vanaglorioso. Todo tipo de males tiene esa gente. Entonces, Marco, hay gente que con tal de engañar van a hacer todo lo posible. Y el Espíritu Santo se contrita con ese tipo de personas. Claro que sí. Y se va. Claro. Ya no es el Espíritu de Dios que está ahí. Ya. Sino hay un espíritu inmundo. Algo que gobierne esa vida. Para engañar y para hacer cosas que no es del agrado de Dios. Porque el Espíritu Santo en la vida de una gente nunca va a engañar. ¡Ey! ¡Wow, pastora! ¡Dios mío! El Espíritu Santo en la vida de una gente nunca te va Escucha esto, humano mortal. El Espíritu Santo dentro de un hombre y una mujer de Dios nunca va a usar malicia. Hay gente usando malicia. ¡Dios mío! Nunca va a hablar mentira. ¡Dios mío! Nunca va a actuar en la carne porque son gente que andan conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Y andan con su propia concupiscencia. Y hay gente que ellos le hacen fingir o creer al otro de que ellos son el hombre y la mujer del momento, de que ellos sí, y de que ellos son los papautas, o que ellos son los hombres que portan el poder o la autoridad, o que portan presencia, y no es así. Muy fuerte. Hay problemas, y todo eso es abusar de la grey, o abusar de muchos hermanitos, hermanitas que no tienen el conocimiento, o que Dios no se les ha revelado. Amén, así es. Dale una palabra, pastor, al mundo en el día de hoy. Muy contundente este tema, diciéndole a cada persona que no han sido todavía bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Esta es una promesa que Cristo nos dejó. Cada persona que tiene mucho tiempo y está luchando, está batallando, rogando, suplicando, no pierda la fe. Apártate del pecado, apártate de la fornicación, para que Dios pueda obrar. Todo lo que a Dios no le agrada, apártate, para que Dios se pueda glorificar en tu vida. Y yo sé que el mismo Dios va a obrar a tu favor. Y yo sé que tú tienes ese anhelo de sentir esa experiencia. No bajes la guardia, no pierdas la fe. Dios va a obrar a tu favor. Así que todo aquel o aquella que ha contristado el Espíritu Santo en su vida, la Biblia dice que no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado y marcado para el día de la redención. Es decir, nosotros nos vamos de esta tierra. Nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Es decir, que nuestra morada es celestial. Por tanto, tú no puedes lo que es contristar al Espíritu Santo dentro de ti. Recuerda que Cristo viene y en cualquier momento nos vamos para el cielo. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Dale like, suscríbete y comparte. Muy contundente lo que la pastora ha desatado en el día de hoy. El Espíritu Santo es lo más sublime, lo más sagrado. Un beso al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay un viento terrible. La pastora ha desatado código para que viva los próximos años y no esté fingiendo y no esté engañando los hombres y las mujeres de Dios. ¡Se murió! El diablo en el día de hoy. ¡Sufre! ¡Pum! Adiós. Y que están promocionando la cerveza de Santiago Matías en el infierno. Allá no hay república. Oye, él nada más cogió ese demonio, tú no sabes lo que tú estás hablando. Infórmate bien.
de que están promocionando farmacia. ¿Qué farmacia del demonio tú me estás hablando a mí? Farmacia también.